página, tenemos ya 2 minutos de la hora 10, momento de hablar del bloque de historia con el licenciado en historia Roberto Carlos González, colega también nuestro, por supuesto. Hoy en el Día de la Radio, lo tenemos acá, por supuesto, para charlar con nosotros. Y por supuesto para hablar un poquito de la historia, cómo arrancamos, ¿no? Como siempre, yendo al pasado, buscando, poniéndonos en el tiempo, ubicándonos justamente para de alguna otra manera llegar a lo que es Presidencia de la Plaza. Y de a poquito nos estamos acercando, justamente lo voy a saludar primero que nada. Bueno, Roberto Carlos, buen día, como todos los martes, gracias por venir. Buen día. Buen día, buen día. Ahora sí, buen día, buen día. ¿Día de la radio, Carlos? Sí, exactamente, de la radiodifusión hoy, sí. Los Locos de la Azotea, esos sí. primeros locutores, vamos a decir, sí. sin título como nosotros. Sí. Y prácticamente nos vas a acordar a lo que éramos nosotros, arrancar así, por hobby, para probar y después, bueno, nos terminó gustando y en muchos casos, muchos lo hicieron un estilo de vida, ¿no? La pasión que mueve al hombre. Exacto. Eso es un poco lo que me trajo acá. Porque uno no puede, el ser humano no puede en contra de eso. Es cierto eso, ¿no? Es inevitable. Sí. Es inevitable, pero qué aventura la de estos locos de la azotea, ¿no? Claro, cómo arrancó todo, ¿no? Lo que habrá sido. Lo que hoy es, lo que hoy en día es, ¿no? Uno de los medios de comunicación más importantes. Mirá que hay miles ahora, ¿no? Sí. Con el tema del streaming, el tema de los diferentes canales, justamente de transmisiones en la internet. Sí. Y la radio sigue. La radio sigue vigente y que ha pasado por cuántos gobiernos, cuánto tiempo, cuántas etapas, de cuántas cosas que han pasado en el mundo y la radio sigue ahí, con su esencia. Exactamente. Única, inimitable. Totalmente. Medio que nos hace viajar con la imaginación, nos hace volar con la imaginación. Sí. Y que bueno, que tiene sus cositas lindas, también tiene sus dolores de cabeza, no vayan a creer que es todo... Que todo, no. No, porque... Para nada. ¿Sabes, Carlos? Me hiciste acordar, ahora hablando de historia, yo empecé a escuchar radio AM claro, a los 8 años. A los 8 años, sí. Mirá. A los 8. Yo todavía escucho radio AM. Ahora a través de... Por la tecnología, a través de una aplicación, a través del teléfono, fíjate vos. Porque siempre me interesó escuchar más la voz, el locutor, no tanto la música. Claro, es la diferencia entre la AM y la FM. Sí. Aunque en su mayoría hoy en día las FM son muy similares a las AM. Sí. En lo que es el contenido informativo y todo lo demás, justamente es más hablado. Porque la esencia de la FM era pocas palabras, casi nada y mucha música. Todo lo contrario a lo que era la AM. La AM. Y eso fue lo que me llamó la atención, la voz. La expresión. No tanto lo que dice, sino cómo lo dice. Claro. Cómo lo dice. Y bueno, creo que lo que hacemos radio... Bueno, lo que hicimos, me pongo ya dentro de lo que habló el inconsciente, me parece. Ahora está formando parte, así que estamos haciendo radio también. Sabemos de lo que estamos hablando, de esta pasión que nos mueve, que siempre hay algún motivo como para volver. Es así. Siempre. Es así. Y bueno, el motivo de hoy tiene que ver justamente con seguir contándole a la gente, seguir posicionándonos en el tiempo. Justamente sobre nuestro querido Presidencia de la Plaza. Sí, la verdad que está teniendo lindas repercusiones esto y cabe aclarar para que no se tergiverse o se confunda qué estamos haciendo acá. No estamos en el mundo académico, no estamos dando clase, no estamos tratando de hacer ninguna de ese tipo de cosas, digamos. Simplemente queremos compartir un poquito para que la gente se entere por ahí. La idea es que sigan investigando en su casa, en internet, porque ahí es donde está gran parte de la información. Sí. Pueden buscar los libros digitales, hay bibliotecas digitales donde pueden descargar libros de 200, 300, 400 páginas, aquel que le interese profundizar algún tema cualquiera, claro. Y que bueno, el propósito es dar el puntapié inicial desde aquí y por ahí comentar algunas cosas que se desconocían.
Es cierto, ¿no es cierto? es cierto. Bueno, en el bloque anterior, o en Sí. el capítulo anterior de nuestra charla, hablábamos justamente de los fortines, donde Sí. estaban ubicados en nuestra zona, en Ajá. proximidades justamente de nuestra localidad, y había surgido una pregunta Sí. que tenía que ver justamente con quiénes, o sí, digo bien, quiénes habitaron esta tierra antes que nosotros, porque Claro. esto existió hace mucho tiempo, mucho más. Sí. ¿Qué había acá? No es que uno llegó y ya estaba el pueblo, ya No. estaba no. Había algo, había Sí. alguien, había personas que estaban habitando este territorio, ¿no? Exactamente. Cuando uno comienza a leer, por ejemplo, las primeras páginas del libro de García y Bucielo, que es prácticamente el único libro de historia que existe de Presidencia de la Plaza, El libro azul. el libro azul, que habla netamente de la historia de Presidencia de la Plaza, no habla de otras cosas, sino va directo al grano, digamos. Comienza diciendo que, bueno, en síntesis, digamos, la obra de las vías del ferrocarril, llega a fines de 1910 y los obreros se encuentran con gente que ya estaba. ¿Y quiénes eran esas personas? Esos seres humanos que ya estaban, los pueblos originarios, los verdaderos dueños de la tierra, los que fueron sacados, por así decirlo, le quitaron todo. Pero y tenemos que ir al principio de los pueblos originarios. El continente americano comenzó a poblarse hace unos 30.000 años. Aproximadamente, sí. Aproximadamente, comenzando desde arriba, digamos, desde Norteamérica, lo que es Alaska, Canadá, Estados Unidos, para que uno se ubique Claro. mentalmente, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo, Que digamos. se imagina el mapa, el escenario, Claro. de arriba hacia abajo. El continente, el subcontinente, digo, Sudamérica o América del Sur, comenzó a poblarse hace unos 12.000 años más o menos. Las diferentes corrientes migratorias, al ser grupos nómadas, gente que no se quedaba en un solo lugar, gente que vivía de la recolección, digamos, de la pesca, de la caza, de lo que le brindaba la naturaleza, Ujú. se fue trasladando de un lugar a otro. Hasta que llegamos al Gran Chaco. El Gran Chaco comenzó a poblarse hace unos 5.000 años. Entre 3.000 y 5.000 años antes de Cristo. Así que imagínense cuánto tiempo hace que ellos habitaron. Sí, dijimos que Sarmiento creó la gobernación del Chaco recién en 1872. Tenemos que pensar en cuánto tiempo ellos vivieron en armonía con la naturaleza, hablando solamente de acá de la región del Gran Chaco, Claro. que como habíamos dicho también, volvemos a hacer un refresh ahí, es un lugar que está prácticamente en el centro de Sudamérica, que comprende los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Paraguay y un poquito de Brasil. Ajá. Son un poquito más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Una zona muy rica en recursos naturales. Han talado bastante nuestro monte chaqueño. Lamentablemente. Otro tema. Otro tema Han para- explotado bastante la tierra y han explotado bastante a los pueblos originarios. Cuando al gobierno nacional se le ocurre, estamos hablando del gobierno nacional allá, Sarmiento, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Selman y esa generación del 80, digamos, estamos Exacto. hablando fines del siglo XIX. Sí. Se le ocurre que hay que poblar la República Argentina. Sarmiento, por ejemplo, si uno busca en internet lo va a encontrar, no lo estoy diciendo yo, es de público conocimiento, no quería poblar con personas afrodescendientes y tampoco con los pueblos originarios. No quería. No quería, o con los indios, mal llamados, Ujú. despectivamente y lamentablemente mal llamados indios, como habíamos dicho. Entonces, ¿qué quería? Quería un país de personas blancas, de personas europeas,
personas en lo posible de ojos claros. Y entonces, habíamos dicho, nuestros pueblos originarios para el gobierno en ese momento eran manos improductivas. ¿Qué quiere decir eso? Que no trabajaban la tierra. Claro. Y necesariamente esta región, el gobierno necesitaba anexar al mapa de la Argentina, que en ese momento tenían nada más que 14 provincias, necesitaban para la explotación, para la producción y la extracción de recursos naturales. Claro. Recordemos que en ese momento estaba el modelo agroexportador, o sea, la explotación al 100% del campo, digamos. Por un lado, la actividad de la siembra del agro y por el otro lado la actividad pecuaria, que hasta no hace mucho tiempo era lo que la actividad económica principal. Bueno, hoy sigue siendo en el departamento de Presidencia de la Plaza, la actividad ganadera es la principal, sin lugar a duda. Quizás no a la escala como era antes, pero existe. Está. De hecho, que somos la capital, orgullosamente lo voy a decir, ¿qué van a decir los amigos de otras localidades y departamentos? Capital provincial del terreno chaqueño, Presidencia de la Plaza. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Le abrimos la puerta y la ventana a los europeos y empezaron a venir. Entre ellos, hablemos solamente de los apellidos que hoy redundan en Presidencia de la Plaza, que son los españoles e italianos. Exactamente. En otras localidades, si uno empieza a revisar Machagay, Quitilí, Pisas Peña, se va a encontrar con otras comunidades, pero bueno, no vamos a extender mucho más. Claro. Si uno se va para el sudoeste chaqueño, para Charata, Las Breñas, se va a encontrar con la fiesta del inmigrante y puede, si se pone a investigar sobre eso, va a entender mucho más de qué estamos hablando, que en algún momento seguro podemos tocarlo, claro. Vamos a llegar hasta ahí. ¿Qué es lo que hizo entonces el Estado Nacional? Usó la fuerza pública, digamos, en algunos casos también, ahora lo vamos a mencionar, se sumaron algunos grupos civiles armados. Y bueno, tenemos como claro ejemplo lo que pasó en la masacre de Napalpí, por ejemplo. A ver, me resulta difícil, Carlos, pensar y hablar de estos temas, de la masacre que pasaron lamentablemente durante gobiernos democráticos, gobiernos constitucionales. Claro. Y en Formosa también pasó, que después vamos a hablar de eso y reitero, no lo digo yo, es de público conocimiento. Ahí pueden encontrar videos, pueden encontrar libros digitales, pueden encontrar revistas digitales, algunos posteos y gente que les gusta escribir. ¿Te acordás el Blogspot que vos usabas? Bueno, se sigue usando, hay gente que lo sigue usando. El blog, que es gratis. Y que es gratis, y bueno, hay gente que sigue investigando, gente del mundo académico, y que pone la información ahí a disposición para que la gente se instruya, lea y conozca. Y bueno, le voy a pedir al señor director que ponga el primer cuadro de los pueblos que vivían, la comunidad aborigen, cómo estaba conformada. Por ejemplo, te digo, hay muchos más grupos o etnias, mucho más, pero no podemos nombrarlos a todos. Por ejemplo, Mocoví, los más conocidos. Mocoví, Huichí, Toba, Com, Avipón, Lule, Vilela, Pilagá, Guaraní, Mataco, Chulupí, Choroti, entre otros. Claro. Bueno, Mocoví, se me viene a la mente una radio, un nombre utilizado por la radio. La ciudad de Charata. Toda, el barrio Toda, Resistencias. Bueno, Vilela, Puerto Vilela. Sí, exacto. Choroti, bueno, una localidad también. Sí. Así que justamente son nombres que de alguna otra manera han quedado. Sí. Y que bueno, fíjate que muchos por ahí lo habremos estudiado quizás en la primaria. Exactamente. Y otros aún todavía hay descendencia. Sí, hay. De hecho, sí, Choroti, hay una localidad, me dice el señor director, en la provincia del Chaco, hay Chorotis. Chorotis, claro. Acá en la provincia del Chaco. Claro. Sí,
hay pueblos que han desaparecido, que han sido diezmados, que no están ahí, exterminados. Exactamente. Esa es la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de genocidio. Exacto. Estamos hablando de genocidio, sin lugar a duda. Siglo XIX. Siglo XIX, pero también entrado el siglo XX, ya vamos a entrar en eso. Para mí un poco complicado, difícil, duro. Quizás a otras personas no les resulte para nada difícil hablar de un tema tan delicado como este. Estamos hablando de la muerte de seres humanos. Sí. Bueno, han sido quitados de sus tierras, de sus casas, de sus lugares, de su hábitat natural. Le han quitado los ríos, le han quitado la posibilidad de cazar, de vivir, de mantener su modo de vida, digamos. Y en muchos casos esclavizados. Esclavizados, como habíamos dicho en el bloque anterior, utilizados para trabajos forzados, por ejemplo, la zafra del azúcar, que era uno de los más comunes a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, uno de los lugares más comunes donde eran destinados los que eran capturados, prisioneros de guerra. Exacto. Una guerra desigual, porque imagínense un bando con armas de fuego, con cañones, con cierta tecnología, versus el otro grupo sin nada, solamente con lanzas o con arcos y flechas. Y sí, con lo que tenían, con lo digamos. que tenía, claro. Fíjate que hay una carta del presidente Julio Argentino Roca, justo antes de asumir, tenemos el fragmento de la carta, señor director, dice, ahí está. ¿Cuál será? Escuchá lo que dice en esta carta antes de asumir. En ese momento era ministro de Guerra y Marina de la Nación, ministro del presidente Nicolás Avellaneda. Escuchá. Que a su vez Nicolás Avellaneda, antes de ser presidente, fue ministro de Educación de Sarmiento. O sea, ahí nomás se iban intercambiando. Bueno, dice, ¿cuál será el desenlace de este drama? Creo firmemente que la guerra caiga la responsabilidad y la condenación de la historia sobre quien la tenga. No alcanzo a ver bien el monitor. Sí. Sobre los que pretenden arrebatar por la fuerza los derechos políticos de sus hermanos. Y que, ya que lo quieren así, sellaremos con sangre y fundiremos con el sable de una vez para siempre esta nacionalidad argentina. Ahí se nota bien qué es lo que querían hacer. Claro. Sí, que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios. A costa de la sangre y sudor de muchas generaciones. Dice, de una carta de Julio Argentino Roca dirigida a Dardo Rocha el 3 de abril de 1880. O sea, ahí nada está, para agregar, nada para sacar de cuál era el objetivo. Ahí está clarísimo. Ahí está clarísimo cómo pensaban aquellos gobernantes, cuál era el mecanismo para poblar con inmigrantes europeos. Palabras más, palabras menos, era exterminación. Exterminación, genocidio. Genocidio, no hay otra definición para esto. No había de juntarlos y dialogar, de tratar de decir, bueno, vemos si negociamos tanta tierra para uno, tanto, no, nada. Era genocidio. Uno de los que intentó hacer eso fue el gobierno de Bolivia. El gobierno de Bolivia sí tuvo la predisposición de charlar. De hecho, que hizo, en un primer momento le dio algo así como 90.000 hectáreas a los pueblos originarios, pero bueno, eso después pasó a otro término. Claro. Y bueno, otro tema, digamos. Sí, pero fíjate qué gran contrasentido que dice que pretenden arrebatar por la fuerza los derechos políticos de sus hermanos. Roca está hablando de que nosotros somos, digamos, o sea, la gente blanca, vamos a decir. Claro. Éramos hermanos de ellos. Y qué gran contrasentido. Si pienso que son hermanos, para ir a exterminarlos, los mando a matar, digamos. Incongruencia total. Sí. Pero bueno,
en este caso el fin justificó los medios, digamos. Bueno, esta guerra, como te decía en el anterior bloque, esta guerra, este exterminio de los pueblos originarios duró muchísimo tiempo porque, bueno, se resistieron y eran pueblos guerreros realmente, pero también habíamos dicho, solo para refrescar, que los fondos destinados para la guerra no llegaban. No llegaban, claro. No llegaban los víveres, la ropa, los sueldos, los caballos. No llegaba eso. Imaginemos que no existía en ese momento la luz eléctrica, el agua corriente. Nada de eso. No existía nada de eso. Podemos hablar un poquito sobre, para entender un poco más, que la masacre de Napalpí, por ejemplo, acá en la provincia del Chaco, que ocurrió el 19 de julio de 1924, fue, digamos, como la gota que rebalsó el vaso, digamos. O, no sé si suena bien, pero la frutillita de la torta fue de todo lo que vino pasando desde que Sarmiento crea la gobernación del Chaco en 1872. Cuando se termina la guerra con el Paraguay, la guerra fue hacia adentro, digamos. Claro. Con el pueblo aborigen, con el pueblo indígena, con el pueblo nativo. Y después tenemos otro acontecimiento que pasó en Formosa en 1947, en octubre, la masacre del pueblo Pilagá. Yo te voy a decir algo y vos sacás tus conclusiones y la gente va a sacar del otro lado su conclusión, ¿cierto? La masacre de Napalpí ocurrió en 1924. A ver, ¿quién era presidente de la nación? ¿Estaba Sarmiento allí? No, 1924. 1916, primer gobierno radical. Hasta el 22. De ahí hasta el 28 estuvo también un gobierno de la Unión Cívica Radical, el segundo gobierno, Marcelo Torcuato de Alvear. Después viene el último gobierno, el 28 al 30, el último gobierno de Hipólito Yrigoyen, donde tenemos el primer golpe de Estado, 1930. Bien, eso, masacre en Napalpí, para poner en contexto. La última, el Rincón Bomba, que fue 4 o 5 veces más grande, digamos, en el número de personas, fue en Formosa. Estamos hablando octubre de 1947. En el 47. ¿Quién era presidente de la nación? ¿Quién era presidente? ¿No imaginás? Estuvimos hablando Juan Domingo Perón. En pleno... Primer gobierno peronista. Claro. Ahí ocurrió. Entonces, vuelvo al principio. Esta matanza de seres humanos se realizó por decisiones políticas. Claro, son decisiones políticas. Lo que habíamos hablado también de... ¿sí? Son decisiones políticas las que impulsaron este tipo de actos. Estas cosas horrendas que por ahí no son muy visibles, o no se comentan, o no se hablan a menudo. O no se quiere hablar. No se quiere hablar. De hecho que se habla de la complicidad de los medios de comunicación, pero a ver, a veces hay, a mi entender, ¿no? Hay como una especie de confusión en la gente de qué es un medio de comunicación y para qué está un medio de comunicación y cuál es la función que cumple. Yo no sé si toda la gente que por ahí a veces se expresa en las redes sociales de determinada manera con respecto a los medios de comunicación, no sé si se van a animar a decir ciertas cosas que quieren que se diga. Es un tema delicado para... Totalmente. Vamos a ponernos en el contexto. Totalmente. En ese momento, no sé si un diario o una radio se iba a animar a publicar lo que pasó realmente. Claro. No sé, ahora que pasaron muchos años, lo de Napalpí fue hace 100 años. Y en los dos casos ya hay sentencia. Una en 2015, la de Formosa, y 2022, la del Chaco. Ya se encontraron culpables.
obviamente se responsabilizó directamente al gobierno nacional, Estado, claro. al Estado Nacional, pero bueno, la herida sigue abierta. Totalmente. La herida sigue abierta y es lamentable que hoy en el siglo XXI sigamos despreciando a los hermanos, a nuestros hermanos de los pueblos originarios, porque yo hablo mirándome al espejo, digo, yo no sé si en mis antepasados hay sangre india, vamos a decir. Sí. Yo no sé lo que hicieron mis abuelos, yo no sé mis antepasados qué hicieron, y creo que casi nadie debe saber, porque una cosa es el relato familiar. Eso. Y otra cosa es lo que pasó realmente. Yo no sé. Creo que puede llegar a ver, reitero, mirándome al espejo, me parece que sí. Que hay en algún momento, algunos de mis antepasados se habrá cruzado por ahí con alguien de... Y es posible que nos haya pasado. A cualquier generación. Porque no sabemos. Totalmente. No sabemos, podemos decir que no, somos rubios, ojos celestes, pero no sabemos qué es lo que pasó en nuestros antepasados. Es así. Así que bueno, en síntesis, los pueblos originarios, los verdaderos dueños de la tierra, eran los que habitaron, los que vivían, los que eran dueños de la tierra y los que disfrutaban de ella, porque la tierra no era de nadie y era de todos. O sea, todos podían... Después vino el tema de la propiedad privada, los alambrados. Eso no existía antes. Eso no existía, eso lo trajo el europeo. Uh-huh. El trabajo también lo trajo el europeo. Ya te decía que el medio de vida acá era de recolectores y de cazadores, de pescadores, nada más que eso. Y la vestimenta, bueno, y sus casas también con recursos naturales. Al 100%, o sea que no contaminaban el medio ambiente. No, para nada. No depredaban, no destruían, no había nada de eso. Es así. Bien, estamos charlando con Roberto Carlos, como todos los martes, con el bloque de historia, y de a poquito nos vamos poniendo en contexto para llegar a contar a toda la comunidad justamente lo que es hoy Presidencia de la Plaza. Recorriendo, por supuesto, diferentes años, acontecimientos, datos que por ahí no lo conocemos, que lo vamos aprendiendo juntos y que, como decimos siempre, la gente pueda aportar también, ¿no? Y otra cosa que me sorprendí cuando lo encontré, justamente leyendo y estudiando, el Chaco este que conocemos acá no es el único. Mira. En Estados Unidos hay otro Chaco. Mira vos. Si pones en Google el Cañón del Chaco, podés ver de qué se trata. ¿De qué se trata? Ahí y está. Que en algún momento vamos a hablar de ese Chaco. Bien. ¿Y qué significa entonces Chaco para los pueblos originarios? ¿Qué significa Chaco? Si bien sabemos que significa, digamos, vamos rápido, lugar de cacería, bueno, Uh-huh. ¿por qué allá también se llamará de esa manera? En Estados Unidos, en el actual territorio de Estados Unidos, hay un lugar que se llama el Cañón del Chaco. Del Chaco, mira. Sí, que es un lugar natural, es un parque, algo así. Uh-huh. Que bueno, después seguramente lo vamos a lo pueden buscar si quieren la gente. Lo pueden buscar. O sea Totalmente. que no es el único Chaco el que conocemos. El que conocemos. Bueno, Roberto, ¿quedó algo más para contar, para agregar? Y no, ya creo que pudimos, por lo menos a grandes rasgos, pudimos desarrollar un poco de qué es lo que pasó, qué es lo que fue antes, los antecedentes, digamos, hablamos del ferrocarril, hablamos de los pueblos originarios, de la provincialización, de la gobernación del Chaco, de los gobernantes, de quienes estuvieron, nos fuimos un poquito por ahí por la masacre en Apalpí, que después vamos a profundizar, eso tan doloroso que pasó acá. Sí, que es un tema que no hay que olvidar. No, y un poco el Rincón Bomba también en Formosa, entre otros. Durante la presidencia de Irigoyen, te cuento rápido, también, primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, podemos hablar de la Patagonia rebelde, que también se ha reprimido, no a pueblos originarios, pero sí a trabajadores, se ha reprimido, matado, fusilado a personas, a obreros. Para hablar largo y tendido, Carlos. Perfecto. Vamos a tratar de compactarlo. Eso, exactamente. Cosas que tienen las páginas de nuestro país.
Bien, Roberto, hasta el próximo martes entonces. Hasta el próximo martes, ya vamos a tratar de ubicarnos acá en el kilómetro Dale, 109. ya estamos Ya viendo. está llegando la vía, ya están los obreros. Entre los obreros, Ajá, te vas a sorprender. Hay un nombre, mira. el nombre y apellido de un señor que vino de España, que vino sin nada acá, y que ese nombre y apellido hoy sigue vigente. Mira, Está la cuarta generación con el mismo nombre y apellido. acá en Plaza. Acá en Me Presidencia de la encanta, Plaza. me encanta, lo Y charlamos el próximo llegó martes. como obrero ferroviario y después logró un gran protagonismo. Mira qué bueno, ¿eh? Sí, en las principales instituciones. Perfecto, y se quedó acá en Plaza. Se quedó acá, decidió quedarse y formó su familia. Mirá que Corriente tiene Payé, pero Plaza algo tiene también. Plaza algo Mirá tiene que porque- vienen y se quedan y no se quieren ir, ¿eh? Hay documentación de Sí, este sí, sí. señor, la puedo conseguir, Dale, me que gusta. llegó a principios del siglo XX y bueno, vino con la obra del ferrocarril, Y se se quedó acá y acá dejó sus raíces, que Me gusta. siguen vigentes hasta Me hoy. gusta, lo charlamos el próximo martes entonces. Gracias, Roberto. Hasta luego. Nosotros